La vida es un constante absurdo. Pasan cosas que pareciera que no tienen sentido. De eso hablaremos el día de hoy. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? en este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¡Hey! Bienvenidos a un capítulo más de su podcast. ¡Qué buena pregunta! Ya dejas tus paisadas para... Presentando rápido a mis compatriotas, amigos, familiares, hermanos, primos, pero más pero más como amor propio en hermanos. Ay, no sé ya. A mi izquierda, que es mi derecha. No te creas. ¿Alan? Era como para que se presentara el que quisiera ver. ¿Alan? Alan a mi derecha, a su izquierda, queridísimo público, a mi izquierda, que es su derecha. ¿Qué tal, gente bonita? Acá, Meni, el de la página azul. Y ahora andas de magenta y Alan anda de azul. Andamos tengo como las aguas de sabor del Chavo del Ocho. Yo no tengo páginas. Bueno, ando con mucho humor ahora, con mucha alegría. Porque Chihuahua nos trató muy bonito este fin de semana. Hagan de cuenta que hace 3 días estábamos con mucho calor, así muriéndonos del calor. Al día siguiente estaba el viento a todo más no poder, casi mandándonos a volar, así extremo. Ayer estuvo frío y llovió. Ayer nevó a las afueras de la ciudad y del estado, cayó nieve. Entonces, Chihuahua, belleza de naturaleza y de clima. Tenemos todos los climas en un mismo fin de semana. Más bipolar que tu ex. Más bipolar. Pero bueno, ya entrando con la pregunta del día de hoy, estuve escuchando a una persona, un influencer, creo yo llamarle, una persona del mundo de la filosofía, que todo el mundo lo conocemos a lo mejor en redes sociales, porque suele hablar de películas. Yo lo había escuchado más bien en este tipo de cosas, que me ponen, de repente ando scrolleando y me salen películas de Disney, películas de cualquier tipo, y luego este tipo, el de nombre Farid Dieck, no sé si se pronuncia así, un saludo a Farid Dieck, que nos platica las películas con mucho sentido y el trasfondo que tienen, y no solo las películas, también muchas situaciones de la vida. Y pues estuve escuchando una plática de él, me hizo muy interesante, nunca había escuchado nada de él, o sea, pues literal, una plática exclusivamente de él o sobre él. Había escuchado más bien hablar de películas o cosas así, y hablaba de lo absurdo que es la vida, y me quedé pensando que esta plática de él tiene mucho sentido con el capítulo pasado que tuvimos del duelo. Entonces podría decirse que puede ser una continuación de esto, porque la pregunta del día de hoy viene a raíz de la plática de él, que es: ¿cuál es el sentido de la vida? Esa es la pregunta del día de hoy. Ok. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y él, al decir de esta pregunta, decía que la vida suele ser muy absurda, porque pareciera que para el ser humano pasan cosas que no tienen lógica, que no tienen sentido ni razón de ser, que a veces hacemos demasiado esfuerzo por lograr los sueños, pero pareciera como que el universo, o como que las situaciones se ponen en nuestra contra, o como que no tienen ningún sentido que las cosas pasen de cierta manera. Y pues te hace filosofar y pensar, entrar en tu cabeza y decir el buen Farid Dieck de caray, tengo que poner atención en esta plática y ponerme a razonar, porque muchas veces las personas no nos tomamos el tiempo de pensar cuál es el sentido de la vida. y también hay veces que no te toman el tiempo de pensar, O sea, ¿Cómo? que también hay veces que no se toman el tiempo de pensar. Son los tomados. No, yo sí, yo sé perfectamente. Y decía mucho de la paradoja, o sea, digo que es continuación de la pregunta anterior que tuvimos con María del Ángel, que hablamos sobre el duelo. Si no han visto ese capítulo, sería muy buena idea que vayan y lo vean. Por aquí les dejamos el enlace. Aquí, así disfrutable, la verdad, y muy divertido y a la vez muy enriquecedor. Entonces, hablando del sentido de la vida, el buen Farid Dieck decía que algo que le da mucho sentido a la vida es la muerte.
por eso también dice que es absurda la vida hasta cierto punto. Porque si no existiera la muerte, cosas que tenemos como valiosas no tendrían sentido. O sea, ¿cómo diríamos que esto hay que aprovechar estos momentos? ¿O cómo diríamos que hay que trabajar rápido, que hay que hacer este tipo de cosas si no existiera la muerte? ¿O qué sentido tendría si pudiéramos vivir eternamente y no existieran las enfermedades, no existieran todo este tipo de cosas? De hecho, hasta cierto punto me atrevo a decir que si no existiera la muerte, a lo mejor y no valoraríamos las amistades que tenemos de la misma manera, o no valoraríamos incluso a nuestros abuelitos, a nuestros padres, no les daríamos la misma importancia de aprovechar ese tiempo. Entonces, se me abrió la cabeza y creo que es una buena pregunta, no literalmente como dijo en algún capítulo, metafóricamente hablando, se me chispoteó. Pero pues sí, es una pregunta que siento que es muy importante que platiquemos el día de hoy, chicos. Y para empezar, vamos platicando. ¿Creen qué opinan de todo esto de la muerte le da sentido a la vida o qué sería si no existiera la muerte? Ok, bueno, mira, yo sí comparto, en cierto modo, la opinión, justamente. ¿Por qué? Porque, como ya mencionabas, si no hubiera plazos de vencer, si no hubiera algo que te marque un límite de tiempo, pues no tendrías esa oportunidad o ese sabor de aprender a valorar las cosas realmente, ¿no? Si no hay un límite de tiempo, digamos, o si no hay un final, ¿cuál sería el mérito de crecer, de aprender, de desarrollarte, ¿no? Podría ser como un animalito cualquiera. Pues si luego quiero volverme ingeniero, pues me hago ingeniero, ¿no? Si luego me hago licenciado, eventualmente me puedo hacer licenciado si se me antoja. Si se me antoja. ¿Por qué? Porque no tienes algo que te marque ni siquiera un sentido. Dices, ok, pues quiero enamorarme o quiero encontrar amigos de verdad, o quiero esto. ¿Por qué? Porque pues siempre va a estar. Si va a ser una permanencia, realmente como que le quitas el sentido de esa escasez, ¿no? Que hasta en las ventas es muy famosa. ¿Por qué? Porque si tuvieras una vida sin muerte, pues realmente, como mencionabas ahorita, algo que siempre va a ser permanente, algo que está seguro, muchas veces hasta inconscientemente le restamos el valor a las cosas, porque es algo que siempre va a estar ahí y lo damos por hecho. Entonces, si no está el riesgo de la pérdida, muchas veces ni siquiera va a estar la motivación para cuidar que las cosas sean valiosas o buscar que permanezcan de aquellas cosas que se pueden marchar de nuestra vida. Fíjate, ahí, como estás diciendo, si no existe esto de la pérdida, me hiciste acordarme un día que andaba jugando con mis amigos al Mario Party, de esas noches que te juntas entre amigos, y Carlos, había unos juegos que te los marcan con letras amarillas, esos minijuegos, donde todos ganan, dependiendo las monedas que agarre cada quien. Pero Carlos decía, ¿qué chiste tiene? Todos ganan. ¿Cuál es el sentido de este juego? Y hasta en los videojuegos es así como, si no existe el riesgo de que vayas a perder, de que, por ejemplo, si estuvieras jugando el Zelda Breath of the Wild y no existe el riesgo de que te quiten todos los corazones de un golpe de repente y tengas que empezar desde el primer nivel de los 40 niveles que eran. Entonces, ¿cuál es el mérito de pasarlo? O sea, ¿cuál es el mérito, el logro de todo esto si no existe la posibilidad de perder? ¿Por qué? Porque tienes un tiempo limitado, güey. O sea, entonces, si tienes un tiempo limitado, tienes que saber en qué lo quieres aprovechar realmente. Y como dicen, o sea, si pierdes algo, es aprender de que el tiempo que invertiste en ese algo fue realmente valioso. No va a volver, es algo que pues ya pasó y que no se va a volver a repetir. A diferencia de que es algo permanente, volviendo así con la misma secuencia, en el cual, pues si es alguien que va a estar así para siempre, lo das por hecho y no te tomas el tiempo de darle la importancia, de darle el desarrollo, de darle ese amor para que realmente vuelvan las cosas más valiosas, ¿no? Porque lo importante es el tiempo que pasamos con las personas, las experiencias que nos brindan, el conocimiento, las emociones que compartimos. Digo, si es alguien que está así completamente, incluso hasta el profundizar con alguien, pierde su valor. Sí, cierto. Benny, ¿tú qué opinas de todo esto de
de la muerte le da sentido a la vida o... Híjole, yo siento que la muerte le quita sentido a la... No te creas. Está bien, se vale. No te creas, yo siento que la muerte le da mucho significado a la vida. Como bien dicen, te hace valorar más las cosas, te hace más valorar el tiempo, te hace valorar las personas sobre todo. Porque, sabes, o al menos cuando eres consciente, sabes de que eventualmente vas a perder a tus seres queridos, eventualmente vas a perder a las personas que están cerca de ti. Y eso te hace valorarlas más, te hace valorar más el tiempo que pasas con esas personas, te hace valorar más el tiempo que dedicas de calidad. Pero tristemente no somos conscientes de esto. O sea, la muerte es un tema de los que vamos evitando y postergando siempre, hasta el último momento. Entonces cuando llega, como lo hablamos en el capítulo de los duelos, cuando llega, nos enojamos. O sea, esa es la primera reacción, porque no somos conscientes de la muerte, o no somos conscientes de que eventualmente iba a llegar y que eventualmente teníamos que estar preparados. Y en el transcurso de nuestras vidas, en el transcurso de cómo vamos manejando las cosas y demás, si no somos conscientes de esto, no nos afecta o no nos ayuda en absolutamente nada. Entonces, sobre este sentido, cómo verlo de que, la muerte, cómo nos da sentido a la vida, pues muchas veces no lo da. O sea, muchas veces es una cosa contraproducente de que cuando sucede la muerte de algún familiar, de alguien que queríamos, de alguien que estaba cerca de nosotros, hasta pierde sentido la vida en cierto sentido. O sea, porque dices, ya no está. O sea, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a lograr hacer mis actividades diarias? ¿Y ahora qué va a pasar adelante si ya no tengo a esa persona? Sobre todo, por ejemplo, cuando es una pérdida de un matrimonio, de alguien así muy, muy cercano, un familiar muy, muy cercano y demás. Por otro lado, que ese es el lado negativo que yo vería, por el otro lado, pues sí está bien esto. O sea, cuando ya eres consciente de la muerte, pues es un significado muy grande porque aprovechas el tiempo, le da un mayor significado a las cosas que estás haciendo. Sabes que estás haciendo las cosas porque quieres dejar un legado para eventualmente cuando tú ya no estés. Aprovechas el tiempo con la familia, aprovechas el tiempo con los amigos, das más tiempo de calidad y no lo andas perdiendo en otras cosas. Pero yo creo que aquí el problema o el significado de todo esto sería, ¿eres consciente realmente de que la muerte va a llegar eventualmente? ¿O eres de me atrevería a decir, 98.5% de la población mundial que posterga esa idea y la ignora y hace como si fuéramos eternos? Y fíjate que, perdón, me vinieron a la mente dos ideas. Una que decía que, por ejemplo, el ser humano es inmortal hasta el momento en el que mueren sus padres. Ok, ¿te qué ibas a decir nomás hasta el momento en que muere? Y luego, ¡ay, No. Bueno, podría aplicar, ¿verdad? Digo, pero bueno, hay una frase que dice eso. O sea, ¿por qué? Porque como que es hasta el momento en aquellos que viven inconscientemente que se dan cuenta de que realmente pues existe la muerte, se acuerdan y se dan cuenta que es real. Y el hecho de enfrentarse a este cambio, a esta pérdida, les destroza, así como decía Meni ahorita, pierden hasta el sentido de la estabilidad de la vida, ¿no? Porque, cabrón, o sea, se dan cuenta como que es un balde de agua helada que les derrumba bien cañón, porque han sido pues, conscientes, ya que estamos mencionando mucho la palabra. De la otra idea de la que venía, últimamente he estado ahí, pues escuchando un poco más de cuestiones de estoicismo, así por el estilo. Ahí si alguien conoce al respecto me corrigen algo en lo que diga. Y que mencionaba mucho que, por ejemplo, los estoicistas, o lo que se enseña mucho en estas corrientes filosóficas, es de que es el memento mori. La frase del memento mori, recuerda que morirás. Que dicen, para vivir una vida consciente, para vivir una vida presente, debes de tener en cuenta que en un momento vas a morir. Dice, porque eso te inspira a todo lo que veníamos hablando. A aprovechar el tiempo, a buscar desarrollarte, a buscar mejorar tus relaciones, a vivir bien. Y va acompañado del memento viver. O sea, acuérdate que morirás, pero acuérdate de vivir. Fíjate, eso me recuerda al buen Chai. El buen Chai, él tiene un tatuaje de una calavera y pues mucha gente lo ve y piensa, no, es porque es bien rudo, no, es porque
es cholo de los de antes, Metalero. pero platicando con él me decía, no, es por esa frase. O sea, porque no sé si eran, de dónde eran los griegos, los romanos, pero usaban una calavera para recordar, bueno, un cráneo en este caso, para recordarse la frase de acuérdate que morirás, ser conscientes de la muerte. No, y fíjate, también en este sentido, en cuanto a la espiritualidad, por ejemplo, es muy común, al menos en la Iglesia Católica, ver imágenes de santos, que está el santo escribiendo, haciendo lo que sea, ¿no? Y enseguida de él está una calavera, o sea, recordando precisamente este aspecto. Los de fuera dirán, no, tiene la Santa Muerte. También. Y que hoy se practica mucho, por cierto, en el sur del país. Bueno, he escuchado que incluso aquí, ¿verdad? Pero Bueno, también. queremos zafarnos los del norte, pero... Pero es más popular allá. Creo. Corríjanme ustedes, chicos, que nos escuchan, que nos ven. Los de Reynosa, no, aquí todos. Aquí somos. Y somos del norte, en Tamaulipas. Mira, aquí vienen una parte de frases, aquí busqué rápido, que dicen que son de los postulados que dicen mucho al momento de utilizar la frase memento mori. ¿Qué? Que dice, 1. Meditar sobre la brevedad de la vida. Valorar cada día. Tomar decisiones. Vivir felizmente. Recordar, no posponer lo importante. Disfrutar el presente. Recordar que el tiempo es limitado. Y a utilizar el tiempo sabiamente. Ok, muy chido. Digo, dicen que, o sea, al utilizar esta frase, como que son muchos de los postulados que se deberían de reforzar con él. Va, si se fijan, la muerte nos ayuda a darle más, pues sí, nos ayuda a darle sentido a la vida hasta cierto punto, pero eso no responde a nuestra pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Porque la muerte no es el sentido de la vida, sino es algo que nos ayuda a despertar, a tener más conciencia y a poder ir un poco más allá. Pero, sin embargo, cuando pasamos cerca de la muerte, como dijo Alan ahorita, que cuando un niño pierde a sus padres, se vuelve más consciente de ese balde de agua. A mí en lo personal sí me pasó eso, cuando perdí a mi padre, se siente un cambio bien cañón en tu vida y valoras, no sé, pasa algo interno que te hace valorar otras cosas, ya no te importa tanto cuánto dinero ganas, ya no te importa tanto el andar muy bien vestido, ya no te importa tanto, muchas cosas que antes cuando eres niño así como que te suelen importar, incluso ya no te importan tanto. En mi infancia era así como tener buenos videojuegos y divertirme, o sea, sí te importa divertirte, pero ya no es así como, esto es el prime de mi vida o el de hecho también escuchando la historia del buen Farid, él lo que le cambió su vida fue que uno de sus hermanos falleció. No sé si todavía se dio de la vida. Okay. Él tenía un hermano estudiando en el extranjero y curiosamente él era el hermano mayor y casi creo que era el hermano como el que más se enorgullecían los papás, ¿no? Porque le estaba echando ganas, estaba en el extranjero y todo esto, y de repente le hablan y oye, pues tu carnal se fue. Y pues todos pasamos por esto, que es por eso digo que puede ser una continuación del capítulo anterior, porque habló también del duelo. Y cuando uno está en el duelo, una frase muy común que nos dicen es... No, una frase muy común que nos dicen es... con el guante, ¿no? Acá. Una frase muy común que nos dicen es... Todo pasa. Nada queda... Pero no pasar haciendo que... No, todo el mundo, la mayoría de la gente te dice, todo pasa para algo. ¿Les ha tocado que les digan esta frase? Uh-huh. ¿Y qué opinan de esta frase? Todo pasa para algo. Una pendejada. ¿Una pendejada o...? Pues mira, depende, tiene un lado... Si lo ves científicamente, pues es una acción y reacción. En su escala de grises creo que tiene sus razones ciertas y sus razones falsas. Sí, porque por un lado pues lo utilizas como un consuelo, ¿no? Normalmente cuando te dicen esta frase es como que para darte un consuelo así como que, pues mira, verás que las cosas pasan por algo mejor va a venir, ¿no? Y a veces, pues, no, a lo mejor se pone todavía más jodida la cosa, ¿verdad? Te digo, pues sí, o sea, las cosas, en este caso, por ejemplo, como la muerte, pasan porque tienen que pasar. Y es donde viene la aceptación, ¿no? Pero ya este es otro tema para volverte a... Eso es en el capítulo anterior. Van a verlo, se los dejamos arriba.
¿Tú qué opinas, Meni? Te vi reaccionar muy fuerte con esta frase. Todo pasa para... A mí se me hace una pendejada esa frase, o sea, a mí se me hace como una vil justificación de gente mediocre, gente pendeja, nada más para justificar lo que está pasando en ese momento, o sea, como decir, me está yendo bien jodido en esto, pero todo pasa para algo, va a venir cosas mejores. No, esas son pendejadas, o sea, te está yendo mal, porque o la estás cagando o no estás haciendo bien las cosas o te tienes que poner a hacer las cosas bien, que ahí ya podríamos justificar un poco eso, ¿no? En el caso de la muerte es como, es que todo pasa para algo, ¿para qué chingado va a pasar? No me vengas con mamadas, Mary Jane. Ahí es donde decía Farid de lo absurdo de la vida. Sí, o sea, es como, no me vengas con mamadas de todo pasa para algo, pues sí es cierto, o sea, es algo que inexorablemente le va a pasar en algún momento, la muerte y todo, pero me quieres llegar con esta palabra como si estuviera en el punto de, oye, me siento mal, pues siéntete bien, amigo. O sea, son como esas frases pendejas a mi parecer que nomás son como para querer darle una buena palabra a alguien, pero pues no, o sea. Cuando te está pasando algo malo, pero te va a pasar algo más bueno, ¿verdad? O sea. Bueno, de hecho, esta frase es una de las frases más importantes si nos ponemos a filosofarla, porque de hecho nos debería hacer reaccionar como lo está diciendo Meni. Nos debería enojar de hasta cierto punto y nos debería hacer pensar más allá. Todo pasa para algo. ¿Qué quiere decir esta frase? Si nos ponemos a profundizar, quiere decir que hasta cierto punto el sentido viene de afuera. O sea, estamos diciendo, si todo pasa para algo, quiere decir que de afuera de mí va a venir un sentido. La muerte de esta persona, el fracaso que tuve acá, la pérdida que tuve por acá, pasa para algo. Y ese va a ser el sentido de mi vida. Pero hasta cierto punto cuando filosofamos decimos, yo no quiero que sea así, o ¿por qué tiene que ser así? Entonces, el sentido de nuestras vidas, pensamos con este tipo de frases, que es algo que va a venir de afuera, pero ¿qué tal sería si lo hacemos al revés y lo cambiamos? Y si a nosotros nos molesta esta frase, es como, ok, ¿y si yo lo construyo? Por eso a mí se me hace un absurdo, porque son cosas que vienen de fuera, que son así como, sí, mira, si tú no haces nada, las cosas van a cambiar y todo, o sea, no. Ahí es como más el decir, yo me tengo que poner las pilas, o sea, las cosas no pasan nomás porque sí, yo voy a hacer lo mejor. También una frase que se me hace bien pendeja es, no, es que los tiempos de Dios son perfectos. No me salgas con mamadas, o sea, las cosas se hacen si tú las estás haciendo bien, si tú estás trabajando por ello, si tú te pones a hacerlo, si tú les pones a tratar de ver un buen sentido a la vida, pero si nada más estás dejando toda la y se va, entonces sí, eventualmente estás dejando todo al azar y, sí, es que van a venir cosas mejores y por el momento tengo que soportar esto. No, o sea, no tienes por qué soportarlo. Puedes poner acciones de tu parte para lograr solucionar los problemas por el que estás pasando. Si estás pasando por un problema económico, oye, pues soluciónalo. Tú puedes hacerlo, o sea, tú puedes poner de tu parte para lograr salir de eso. Pero si nomás lo estás dejando al azar, al destino, no, es que ahorita estoy pasando por un mal momento, pero eventualmente las cosas van a cambiar y va a venir cosas mejores, van a venir tiempos mejores, pues no, nunca van a venir porque tú no estás poniendo de tu parte. Y si se fijan, pues con todo esto, el sentido, a veces creemos que es algo de una fuerza universal o que ya está escrito, que viene de fuera y va a llegar mágicamente a nosotros. Y vamos a saber cuál es el sentido de la vida de Meni, cuál es el sentido de la vida de Paz, cuál es el sentido de la vida de Alan, pero como si tuviera que llegar de fuera y tuve una revelación, una epifanía, algo así. Pero ya cuando vamos creciendo nos damos cuenta que no funciona así. No es así, no va a venir de fuera, sino que tienes que construirlo. Entonces, el sentido de alguna manera eres tú mismo. Tú tienes que ser el constructor del sentido. Pero como dice Meni, dicen los tiempos de Dios son perfectos, y hasta cierto punto es cierto, porque la vida es bella y es genial y es perfecta hasta cierto punto, y no podemos decir que
También no podemos decir qué es lo perfecto porque yo no soy perfecto y yo no puedo saber cómo debe ser lo perfecto a menos que yo fuera perfecto. Y ahí nos iríamos a otra pregunta filosófica de otro capítulo. Pero, ¿qué está diciendo por ahí? Pero el punto de esto es que en esta frase de los tiempos de Dios son perfectos, también existiría la frase de que si nos vamos del lado espiritual Que sea lo que Dios quiera. si nos vamos del lado espiritual o religioso de este sentido, dicen frases que sea lo que Dios quiera, pero no. Aquí hay una ley universal que dicen espiritualmente que se te dio libre albedrío. Entonces no puedes justificar ni aplicarla de que sea lo que Dios quiera, porque amigo, te dieron libre albedrío, tú tienes que decidir y elegir. Y en ese libre albedrío, pues sería así como, entonces, ¿cómo puedo saber cuál es el sentido de mi vida? Y pues es muy curioso o muy bonito, porque estoy casi seguro que las leyes universales, Dios, la naturaleza, el universo, como quieran decirle, para que puedas saberlo, pues a Dios, al universo, le gusta la acción. Entonces, ¿cómo puedes saber el sentido de tu vida? Pues tienes que accionar y tienes que ponerte a hacer muchas cosas. Se dice que cuando haces algo y las cosas, y por ahí no es, se te va a dar una retroalimentación te va a dar una retroalimentación del universo, de la naturaleza, de Dios, y te va a decir, pues a lo mejor montaste a caballo, no te gustó, te caíste, o hiciste cualquier cosa, no sé, te fue chido, no te fue chido, pero te vas a ir dando cuenta si es por ahí lo que a ti te gusta, si va por ahí tu vocación, si va por ahí de este. Pero como decía Meni, si tú te quedas en tu cama, en tu silla, esperando que el sentido llegue, en lugar de tú andar buscando y construyendo, pues nunca va a llegar. De pronto, descubrí que el sentido de mi vida es dormir un chingo. Va a romper el récord mundial de las personas que más ha dormido. Oye, no, es que también se me hace muy tonta esa frase porque, por ejemplo, es, híjole, hijo, no tienes novia y no has tenido novia en 10 años, ¿no? 35 años. En 35 años y así como que, no, mamá, es que los tiempos de Dios son perfectos, va a llegar. Pues sí, pero si tú no te mueves, nunca va a llegar. De repente va a llegar una enfermera cuando estás en la cama. Sí, pero si no te bañas, no te arreglas, no, Es más, no si no haces sales de tu ejercicio, casa, no, o sea, si no le no pones- sales de tu casa. No. Adelante. Pensé que sí ibas a decir algo. Ahorita me acordaba un poquito lo del absurdo, pero como que se me perdió la idea. Entonces, adelante. Bueno, y aquí en cuál es el sentido de la vida, también podríamos pensar que a lo mejor el sentido de la vida es la felicidad, porque es una frase muy trillada que yo creo que la dijo John Lennon. ¿Y quién fue el que dijo esto? Estoy casi seguro que fue John Lennon, ¿no? De que, Que no, John Lennon dijo que era más poderoso que Dios. también, Que no dijo Imagine all the people. imagine all the people living on together. Okay. Pero sí dijo, ¿no? De que no, algo así como mi sueño es ser feliz o mi vocación, una cosa así, ¿no? No me acuerdo exactamente. No me acuerdo la neta. Bueno, alguien, casi seguro que fue John Lennon, si no, y me corrigen o me fonean en los TikToks como suele hacer todo el mundo, porque no ven los episodios completos. Pero, pues sí, ¿el sentido de la vida es la felicidad o no? Es la pregunta también. La felicidad. Depende. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Porque si el sentido de la vida es la felicidad y yo soy un psicópata que me hace feliz torturar gente, pues no, güey, tampoco va por ahí, ¿no? O sea, no creo que sea el sentido de la vida que tú hagas eso. O si el sentido de la vida es que quieras tener mucho dinero como los piglins, mucho oro, y por eso vas a empezar a robar o vas a empezar a hacer cosas porque el sentido de la vida para ti o lo que te hace feliz según esto es el dinero, pues tampoco es por ahí. Entonces yo diría que no. Digo, yo creo que si dices que el sentido de la vida es ser feliz, como que estás prácticamente dando por hecho que eres infeliz hasta no lograrlo, ¿no? También eso, O sea, yo quiero ser feliz, o sea que si en un momento, dices, estoy feliz porque estoy con mis amigos, o estoy feliz porque encontré a mi pareja, ya se acabó el sentido de tu vida, hasta ahí llegó.
Digo, porque la felicidad, como hemos hablado de las emociones, es un momento. Suena una novela, ¿no? Y vivieron felices por siempre. Créditos. Y salen todos los créditos. Se como la película. Vivieron felices por siempre. Su por siempre fue hasta ese momento. Falleció después de ser feliz. Se casaron y ahí Falleció después de firmar. diría la gente grande, no, ahí es cuando empieza la película. Que cuando se casaron y Cuando empieza lo bueno. cuando empieza lo mero bueno. Te digo, pues sí, yo creo que si dijéramos que la finalidad de la vida es ser feliz, te digo, como que sería muy, como muy efímero, ¿no? Porque por un lado dices, ¿qué es lo que te hace feliz? Como ya mencionábamos, y por otro caso es, ¿cuánto dura esa felicidad? Porque no es como muy que te vayas a hacer importante. feliz para siempre. La felicidad no dura por siempre. Ajá, porque la vida se compone de esos momentos, pues llamemos los momentos buenos y momentos malos. O sea, así como nuestras emociones, tenemos momentos que van a parecer una película de terror, unos que van a parecer un drama, unos que sí van a ser un momento de felicidad muy chido, ¿verdad? Pero son momentos. Entonces, decir, vivo para ser feliz. O sea que en el momento en el que estés triste o en el que estés enojado, estás fallando a vivir. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Sí, de hecho, hasta cierto punto la felicidad es que viene siendo una emoción, hasta cierto punto, pero la realidad, bueno, aquí hay dos puntos importantes de esto. Si viviéramos que el sentido de la vida es la felicidad, creo que nos estaríamos desviando a una filosofía que le llamaban antes el hedonismo, que pues era más que, pues sí, en este sentido se convierte en búsqueda de placer. Más superfluo, no más superficial. Y sí, es una vida superfluo. Y yo, en lo personal, cuando he vivido de esta manera, siento que es una vida muy vacía. Es una vida que hasta cierto punto, si la sigues viviendo periodos largos, te sientes vacío, sí, ya no tienes gran cosa, pues puedes tenerlo todo. Ahí puedes tener, no sé, todos los lujos que te venden las redes sociales, todo lo que te vende, bueno, no voy a decir redes en específico, pero todo lo que te venden en las fotos, así ya estás mamadísimo, ya tienes todo el dinero, ya estás rodeado, eres muy atractivo y estás rodeado de todo lo que te gustaría, de personas de lo que a ti te gusta. Tienes todo ese tipo de cosas, tienes comida, tienes bebida, tienes todo lo que te venden allá afuera. Y en ese hedonismo, en esa búsqueda de placer, al tenerlo tanto tiempo, periodos largos, llega un momento en que se vuelve muy, muy vacío. Entonces, Meni va llegando, ¿tú qué opinas del hedonismo? Porque estamos diciendo que si el sentido de la vida fuera la felicidad, y hasta cierto punto buscáramos siempre la felicidad, podríamos desviarnos en el placer, que es esta filosofía del hedonismo. Mira, aprovechando que ahorita estamos en épocas de cine, de estrenos y cosas por el estilo. Hay una película de una persona que tiene belleza interior, ¿no? Y que llega con 7 enanos hechos con CGI y animales hechos con CGI. ¿Tiene belleza interior, en serio? Y que en lugar de ayudarlos a limpiar, Los pone a limpiar y los esclaviza, pues, en lugar de ser agradecida porque la cogieron en su casa. Sí, ¿Espera no. qué? ¿Sí? ¿No has visto la película? Creo que ya no estamos hablando de la misma película. ¿Espera qué? No, es que esa era la que compraste en el pirata. Oye, no, pero al respecto, por ejemplo, de eso, ¿no? Choco Ice Cream. Pues es muy parecido, o sea, Pero Nieves. pero precisamente en ese punto, pongo ahí hago un pequeño paréntesis. Así, bueno, no. Ahí Estuvo como de bien de Peña Paréntesis, Nieto. punto y coma. Eso es tu corazón, Peña Nieto. Hago un pequeño paréntesis. Estaba viendo que el significado final de esa historia dice es que en realidad nunca la reviven. O sea, el beso final es la muerte que la abraza y la lleva a un reino que se ve de luz y entre las nubes y todo, se la lleva a la otra vida. Y bueno, eso es como que cierro el paréntesis, era nomás como que hablar un poco de eso. Pero en ese sentido, por ejemplo, Porque viral. Porque viral, para que se haga viral en los shorts. Pero, ¿qué opinan de la película, por cierto? Y déjenos en los comentarios. Déjenla, por favor. No, pero por ejemplo en ese sentido, pues es un poco eso, ¿no? O sea, de llegar a ese hedonismo de
de la bruja, de, es que lo que me hace feliz es ser la más bella, ¿no? Del reino, ser la más acá, pues sí, la más bella. Y ya cuando te dicen, oye, es que hay alguien más que tiene belleza interior, pues ya también es como que esa búsqueda insana de llegar a ese punto de, es que tengo que acabar con todos los rivales para poder ser yo la más bella y ser feliz. En el otro sentido también, ya que le dieron a la película, es de, sí, a mí lo que me hace feliz es tener mis esclavos ahí que hagan todo el trabajo por mí, porque yo soy la princesa y cómo me voy a bañar las manos y hashtag, sí, ¿verdad? Cosas de ese estilo. Entonces siento que no, precisamente si buscas la felicidad puedes llegar a ese punto de, es que a mí lo que me hace feliz son las cosas materiales y las obtienes. ¿Y luego? Es que a mí lo que me hace feliz es esto. Y lo obtienes y luego. O sea, como que se va perdiendo mucho el sentido de la vida en ese sentido de... Es que para mí el sentido de la vida es ser feliz. Y lo que me hace feliz es esta cosa en específico. Y cuando la obtienes, es como... No soy feliz. O sea, ya llegué a esto que según yo era la felicidad y no soy feliz. O sea, a mí lo que me hace feliz es tener mucho dinero. Ya tengo mucho dinero en exageración y es... ¿Y ahora qué hago? Me voy a comprar un tigre, me voy a comprar una mansión, un baño de oro y no me hace feliz. Me acordé, por ejemplo, ¿les tocó ver la película, la de Soul? Sí. La del chavo que soñaba convertirse en músico de jazz de una banda en especial. Y él decía que su vida estaba destinada a hacer eso, ¿no? A llegar a tocar ahí. Entonces, el día que se le da la oportunidad, pues fallece. Y él se escapa de la muerte, va un tipo de... ¿Cómo sería? Como de limbo, como un limbo donde están las almas, ¿no? Y hablan de que las almas de los que van a nacer les dan como un don, ¿no? Y él dice que su don es la música. Y pues busca la manera de volver al mundo. Y cuando... Pues sí recupera la vida, alerta de spoiler ahí para los que han visto ya muy tarde. Ya, si no la han visto, ya no sí, cuenta ya como tiene spoiler. como 5 años, carnal. Pues se da cuenta, o sea, obtiene su sueño, toca en la banda con la mujer que quería tocar así toda su vida. Dice, bueno, ¿y ahora qué? Y la chica de la banda le dice, ya, esto es todo. Y le habla de una fábula, de ¿qué es el río cuando llega al mar? Y le dice, oye, estoy buscando algo, le llaman el océano. Y dice, ¿es esto? No, esto es solo agua, estoy buscando el océano. Y dice, este es el océano. Y ese es el punto, o sea, vives toda tu vida esperando encontrar algo y cuando lo obtienes, como siempre lo idealizaste de que iba a ser a partir de ahí era lo máximo de tu vida, te das cuenta que lo obtienes, lo disfrutas en el momento y ya pasa. Y realmente todo lo valioso es todo lo que está pasando alrededor y el estarlo valorando. Y el chavo estaba como que en un punto tan cegado de querer obtener solamente cumplir ese sueño, que se va olvidando de las relaciones que está construyendo todos los días, de disfrutar, por ejemplo, te enseñan ahí muchas experiencias de eso, disfrutar la comida, disfrutar las relaciones, disfrutar su familia, y ver que realmente todo eso son en realidad cosas que le enseñan a vivir. Y se da cuenta de que no es su fin ser nada más un músico de jazz que toque con ellos, sino aprender a vivir el día a día. No, y es, por ejemplo, también aprovechando el mame, ¿no? De que vas toda la vida en busca del One Piece. Que son los amigos. que eventualmente cuando lleguen ahí, es como... ¿Y luego? O sea, ya llegué al One Piece, ¿y luego? Güey, si a mí me dicen que el One Piece son los amigos, me vale verga, güey. La neta ha sido hermoso cada minuto. Sí, o sea, yo creo que ahí el One Piece precisamente es eso, es todo ese camino que hicieron, todas esas experiencias que tuvieron, el poder haber liberado tantos lugares, el poder haber conocido a tantas personas, a tantos amigos que hicieron en el camino. Y esa es como que parte de esa experiencia, ¿no? Parte de ese sentido de, pues es que no era mi felicidad el llegar al One Piece, sino todo el proceso que llegué. O sea, todo el proceso que es precisamente lo que dice Alan sobre la película de Soul. Imagínate 2,800 millones de episodios. Y llegan, ya cuando ya tengamos unos 60 años, y va a ser Luffy así como que... ¿Y ahora? O sea, ya llegué, ¿y ahora?
Y por ejemplo, hasta tomando de ejemplo a Luffy, justamente él dice que él quiere ser el rey de los piratas. Pero no porque sea ser el rey de los piratas, sino porque desea ser el más libre. Y él lo está viviendo día a día. Realmente, porque hace lo que se le echa la gana. Bueno, la felicidad, si se fijan, la felicidad hasta cierto punto creemos que es una meta o que es un destino. Y la realidad es que la mejor manera de verlo es una manera de pensar, una decisión, un día a día, cómo vivir la felicidad. No es tanto el llego a esto y eso es la felicidad. Sin embargo, la pregunta del día de hoy es ¿cuál es el sentido de la vida? Y con esto nos damos cuenta que no es la felicidad, porque la felicidad es algo que no es para siempre o que no es un destino, es una herramienta, por así decirlo, como el Yosho. Es una herramienta la felicidad. Y hasta cierto punto, si decimos que la felicidad, les pusiera yo el ejemplo de, si estuviera un momento de crisis, de un momento así muy difícil, digamos, vamos a poner casos de extremos que a lo mejor vemos en películas o que conocemos casos de una persona que estuviera en la guerra, ¿Cómo Mambrú? no, o sea, que estuviera pasando su país por una guerra y tuviera que sacar adelante a sus hijos. ¿Cómo le hace para poder salir adelante de llevar a sus hijos, sacarlos adelante a pesar de todo el ambiente terrorífico que está pasando alrededor? ¿Lo saca a través de que él sea feliz? ¿O a través de qué? Porque no creo que sea por, es que esta persona era muy feliz y por eso logró sacar a sus hijos adelante. ¿Qué fue lo que movería a este tipo de padre o a este tipo de madre? Como la película de La vida es bella. Como la película de La vida es bella. Por ejemplo, ahí su motivo pues era asegurar que su hijo sobreviviera, ¿no? Que su familia estuviera a salvo. A pesar de que él estaba yendo de la chingada, él siempre tuvo las fuerzas y la energía para poder poner una cara buena para que su hijo no estuviera sufriendo todo lo que nosotros alrededor. Y viendo de este punto, aquí es donde entra el sentido. El sentido es mucho más poderoso que la felicidad hasta cierto punto, porque el sentido nos ayuda a superar los momentos más dolorosos y atravesarlos. O sea, cuando uno está en felicidad, a veces es así como te llega el dolor o te llega algo que te cambia el panorama y dices, mejor ya no le sigo, no está tan chido. Pero cuando tienes ese sentido, sabes que tienes que atravesar por ciertas cosas. Y todas las personas que tienen un gran sentido son las personas más exitosas del mundo. Porque estamos de acuerdo que todas las cosas, los sueños, son cosas muy difíciles. Y las cosas muy difíciles conllevan un camino de ciertos dolores. El dolor puede ser, tienes que dejar de hacer los malos hábitos, tienes que trabajar mucho tiempo, tienes que dedicarle mucho esfuerzo, tienes que, no sé, sacrificar ciertas cosas, ciertas relaciones las sacrificas, las vas a ver menos. Hay dolor. Entonces, para que puedas atravesar ese dolor, tu mayor poder es el sentido que le des a tu vida. Más poderosa que la felicidad. Y como decíamos ahorita, una persona que atraviesa cosas muy duras, una pérdida, una crisis, una guerra, aún así puede sacar adelante toda su vida por el propósito de sus hijos, por el propósito de su vocación, el propósito incluso de su fe, el propósito de su música, su arte. Entonces, el sentido de la vida es algo muy chido. Y dice el buen Víctor Frank, quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Quien tiene un gran porqué puede soportar casi cualquier cómo. Entonces, volviendo a la frase, regresándonos poquito, ¿qué? El hombre busca la búsqueda de sentido. Y la frase también la anterior de todo pasa para algo. No todo pasa para algo realmente. Nosotros somos el sentido. Nosotros tenemos que ser constructores. Ahorita que está la película de Minecraft, que se trata de construir y minar, nosotros tenemos que ser esos mineros que buscan constantemente ese sentido de la vida y que lo van creando. ¿Me quieres compartir algo tú que ya viste la película? ¿Te las spoileo? Fíjate que sí, de hecho el sentido de la película es la creatividad. El poder ser creativos y que no te corten esa creatividad.
Yo recuerdo que Mambrú se fue a la guerra y qué dolor, qué pena, porque Mambrú se fue a la guerra y yo no sé cuándo volverá, ¿verdad? Pero... O si volverá. No te creas, sobre ese sentido yo creo que va mucho enfocado en el amor. O sea, no que sea el sentido como tal, sino que ni en modo romántico, sino por ejemplo lo que decían ahorita en la película esta de La vida es bella. Él amaba tanto a su hijo que no quería que el hijo sufriera o que viera todo lo que estaba pasando alrededor con esta situación. Entonces trata de protegerlo y trata de proteger su vida, porque obviamente al principio de la película vemos que había muchos niños y eventualmente los invitaron A darse un baño. a darse un baño. Sí, en un horno marca Acme, ¿no? Entonces Perdón. es el único que se queda. ¿El horno falla? Es el único que se queda como tal y logra sobrevivir todo ese tiempo gracias a su padre, porque lo ama, porque le está dando un sentido a su vida de tengo que protegerlo, o sea, tengo que proteger el futuro. Y precisamente son esos por qué estás haciendo las cosas lo que siento que le da ese sentido de yo estoy haciendo esto porque amo la música, yo estoy haciendo esto porque amo a mi familia, yo estoy haciendo esto porque amo mi trabajo, porque amo estas actividades, porque amo estas distracciones, porque esto es lo que me hace feliz. No tanto el qué, o sea, qué es lo que me hace feliz, sino el por qué esto me hace feliz. O sea, ¿por qué hacer esta actividad? ¿Por qué hacer estas acciones me hacen feliz? Y siento que eso es como que le va dando más sentido a nuestras propias vidas. De decir, por ejemplo, Steve pues yo siempre quise ser minero, yo siempre quise construir y en donde estaba no me permitían esa creatividad, no me permitían esas formas de hacer cosas mejores, y yo quería eso. Entonces encontró su porqué en, bueno, pues voy a ser feliz haciendo construcciones, haciendo cosas, haciendo todo lo que me hace feliz a mí mismo. Y así con todo, ¿no? O sea, ¿cuál es el por qué estoy haciendo algo? Yo creo que es lo que le da significado a lo que estoy haciendo. O sea, si me estoy esforzando mucho en un trabajo, ¿por qué? No nomás porque quiero ganar mucho dinero. No, pero pues quieres ganar dinero, ¿para qué? Pues para comprarme lujos, ¿para qué? No, pues porque esos lujos me van a hacer feliz. ¿Realmente te van a hacer feliz? O sea, hay que escarbarle poquito hasta que digas, oye, pues es que, no sé, siempre en mi niñez nunca tuve, o mis papás nunca me pudieron dar las cosas que yo quería, o no, éramos personas que nos limitábamos mucho y que batallábamos. Entonces quiero hacer esto porque es mi manera de agradecerles, y si todavía los tengo vivos es mi manera de compartir eso con ellos y de devolverles un poco esto, y si ya no los tengo pues es mi manera de a mis hijos o a lo que venga, o sea, ¿dónde encuentras tu por qué? Yo creo que ahí va un poco de tu sentido de por qué estoy haciendo eso. Y insisto, yo creo que va muy ligado al amor, o sea, tanto personal como a los seres queridos, como a las personas, como a todo lo que estoy haciendo, a mis hobbies, a mis actividades, a todo. Entonces como que juntas todo eso y encuentras tus porqués. Y hay una frase muy, muy sonada con lo que estás diciendo del amor, que dicen que el que no vive para servir no sirve para vivir. Me caga mucho, también esa... te cae mal. Pero tienes razón. Hasta cierto punto tienes razón. Y si se fijan, como vamos repasando, la vida no tiene sentido externo, o sea, no va a llegarte por fuera, tú lo tienes que ir construyendo. Y para irlo construyendo vas a tener que hacer muchas cosas para que te des cuenta cuál viene siendo, vas a tener que vivir ciertas situaciones y hasta cierto punto tienes tu libre albedrío para tú también irlo creando mentalmente y darte cuenta qué es importante para ti, qué le da sentido a tu vida. Este sentido no quiere decir que sea uno en toda tu vida y se acaba y llegas como el One Piece y se acaba la serie después de los 2855 capítulos. Ay, no sé cuántos vayan a hacer. Ay, estoy vivo, sí vi el final. Ay, como van nosotros 84 años.
no quiere decir que haya un solo sentido en tu vida, sino que este va cambiando conforme va avanzando el tiempo y tú lo tienes que ir construyendo. Somos personas constructoras, somos personas creativas. La creatividad, como hemos dicho, es la actividad de crear, casi creo que es la palabra, o es esa actitud de ir creando constantemente. Y no necesita ser una causa gigantesca, no necesita ser algo que cambie el mundo para tener sentido, puede ser algo cotidiano, puede ser simplemente ayudar a alguien, puede ser crear algo, puede ser amar, puede ser aprender, puede ser compartir. Entonces te va a ir cambiando conforme vayas viviendo distintas etapas de tu vida. Pero pienso que esta frase del que no vive para servir tiene mucha lógica hasta cierto punto, porque incluso cuando vemos gente como los de Alcohólicos Anónimos, si se fijan, una de las maneras más sencillas o más fáciles para ayudar a alguien a salir de una adicción es ponerlo a ayudar a los demás, ponerlo a servir. Cuando uno empieza a ayudar a los demás, empieza a ir teniendo más sentido su vida y empieza también a tener más empatía y decir, caray, sí, yo pasé por cosas muy cañonas, pero la persona que tengo al lado, la persona que tengo enfrente, está también pasando por cosas más cañonas, que incluso más fuertes de las que yo pasé, y ahora me doy cuenta que puedo también yo serle de utilidad a esa persona para que tenga una mejor vida, y esa persona al mismo tiempo está siendo de utilidad para que yo tenga más felicidad, para que yo tenga más sentido, para que yo me esté yendo mejor y yo pueda dejar todo este tipo de adicciones y me sea más consciente de cómo quiero vivir realmente. Entonces podemos ir creando ese sentido de manera cotidiana. Hay que ir simplemente accionando, intentando, como decíamos ahorita, tienes que explorar muchas cosas de la vida. Retomando algo que ya habíamos dicho antes, tenemos amigos que dejan de trabajar y piensan que ya no tiene sentido su vida porque el sentido era su trabajo, y hay que reescribir ese sentido. Ahorita, por ejemplo, en lo que decías de las cosas sencillas, ya como que lo amarré con lo del absurdo que les decía ahorita. O sea, dicen, ¿qué tan soberbios podemos ser a veces creyendo que nuestras vidas están hechas para hacer algo que cambia al mundo completamente? O sea, el porcentaje de gente que realmente haga algo que impacte positivamente a todo el mundo, o que se hagan algo trascendental o histórico, es muy baja la posibilidad. Y si nos vamos todavía más a grande, a escala cósmica, al universo le valemos un cacahuate. Entonces, ¿por qué preocuparse tanto por cosas que están más allá fuera de tu control? Cuando más importante aún, te puedes empezar a confrontar por lo que está pasando en tu día, concentrarte en eso y en quienes tienes más cerca, en vez de estar pensando en fumadas muchísimo más grandes. No hablo de ser mediocre, ojo, no estoy hablando de ser conformista, sino de aterrizarnos y darnos cuenta de que si nos debemos de concentrar toda esa energía que tenemos para hacer las cosas bien en el momento que tenemos al frente, en lugar de estar pensando en todo lo que están pensando todos los demás, o sobre de ti, ¿no? O sobre qué es lo que vas a hacer con tu vida. Primero enfócate tú en qué es el paso que estás dando en este momento y a dónde quieres que te lleve. ¿Qué ching? Bueno, chicos, no sé si les gustaría ir diciendo algo que nos ayude a ir cerrando, alguna reflexión, conclusión de cuál es el sentido de la vida. Pues yo te invitaría a ti que nos escuchas, a ti que nos ves, que nos, ya no sé más sinónimos, pero nos escuchas en cualquier red de audio o nos ves aquí por YouTube. Que nos sigues, que nos frecuentas. Sigues, que nos frecuentas, que le vas a dar like a este episodio, lo vas a compartir. Y si no nos has seguido, nos vas a seguir en este momento. Te invitamos a que le des like, que nos compartas, que todo ese show. Pero bueno, tú que nos estás escuchando, te invitaría a hacer una introspección en ti mismo, en ti misma, en ti misme, para que te des cuenta para ti qué es lo que le da sentido a tu vida, o sea, realmente, pero no nomás así como una reflexión rápida de 30 segundos de, para mí lo que le da sentido a mi vida es comer tacos. Puede ser, ¿no? Pero vete a explorarle, o sea, ok, ¿qué le da sentido a mi vida? Esto. ¿Por qué? Por esto. ¿Pero por qué? Y vétela así como juego de niño chiquito, ¿no? Hasta que encuentres realmente la raíz de lo que le da sentido.
Y de ahí te agarres, de ahí digas, ok, si esto es lo que le da sentido, pues voy a enfocar mi vida, mis acciones, todo lo que es mi ser completo para lograr eso que le da sentido. Y si eres una persona que está atravesando por una crisis de identidad, por una crisis emocional, por alguna crisis de ese sentido, pues también hazte esta pregunta, porque esta te va a ayudar mucho a levantarte de ese hoyo. La otra vez, viendo, digo, curiosamente como que los Oxxos en México son un panal de abejas que atrae a gente malviviente y demás. Porque la verdad, o sea, al menos aquí en la colonia, Oxxo que hay, Oxxo donde te encuentras a alguien tirado allá afuera con demasiados alucinógenos o los vestigios de que ahí se quedó a dormir o cosas por el estilo. O siempre andan rondando ahí para ver qué sacan y eso. No los juzgo, pero a veces me pongo a pensar cómo alguien que tiene tanto potencial en la vida llega a dejarse tanto y a abandonarse tanto de sí mismo que llega hasta ese punto de llegar ahí, o sea, de llegar a allá, como dirían, y se me hace una palabra muy fea y muy fuerte, que no comparto, pero como diría mucha gente, hacer un despojo de la humanidad, o sea, hacer lo peor de lo peor. Alguien que no le importas absolutamente a nadie, ¿cómo puedes llegar hasta ese punto de dejarte así? Y muchas veces es porque perdimos el sentido de nuestra vida, o sea, porque ya no le hallamos sentido, ya no le hallamos razón de seguir, y ya lo único que me queda es estar en el hoyo, ya estar en ese punto tan bajo, y espero que todos los que nos escuchen nunca lleguen a ese punto, no lleguen ninguno de sus familiares, espero que las personas que más aman, las personas que más quieran, no lleguen a estar en ese punto de dejarse por completo, a tal punto de ya no encontrarle sentido a la vida. Entonces, tanto para los que están en esa situación como para los que nos escuchan, busca ese sentido, o sea, reflexiona y ve qué es lo que realmente me hacía feliz, qué es lo que realmente, no feliz en las, como ya lo decíamos, o sea, feliz de un algo, sino un por qué, y qué es lo que le va dando sentido a que yo quiera seguir luchando, a que yo quiera seguir dándolo todo, dando lo mejor de mí, a pelear en contra de todos los obstáculos que vengan. Y encontrando ese sentido, pues hay que seguirlo y poner todo de nuestra parte, porque si nosotros ponemos el 1%, el universo va a poner el 99% restante, y lo vamos a lograr. Y no digo que nuestro 1% sea no hacer nada, sino mi 1% para el universo, para todo lo que hay allá afuera, pues es un 100% para mí. O sea, si yo doy todo de mí para lograr eso, como diría Coelho, todo el universo va a conspirar a tu favor para lograr hacer esas cosas. Pero si estoy siempre, como también ya lo habíamos dicho en episodios anteriores, si estoy siempre con ese sentido de es que lo necesito, ¿no? A llegar. Si es algo que no necesitas, pero que te estás esforzando por lograrlo, vas a lograr muy fácil. Y vas a lograr esas metas y vas a lograr encontrar ese sentido que le dé a tu vida un impulso, que le dé a tu vida esas ganas de aprovechar cada segundo, porque eventualmente, como empezábamos al inicio del episodio, eventualmente llegará el día en el que partamos de este mundo o que las personas que están a nuestro alrededor partan, y en ese punto, en ese sentido, en ese último aliento de nuestra vida, vamos a poder decir, ok, viví una vida con sentido, una vida buscando siempre llegar a eso que me hacía feliz, a esas cosas que le daban sentido a mi vida, que valió la pena. Y espero que no lleguemos en ese punto de que pongan en nuestra lápida, ¿sabes qué? Murió sin encontrarle sentido a la vida. Qué triste sería que pusieran eso en nuestras lápidas, de decir, vivió 85 años y en esos 85 años nunca encontró el sentido de su vida. Híjole, pues ¿qué hiciste en esos 85 años? Qué aburrido, nunca cumpliste las quests, fuiste solo por las misiones secundarias o qué. Entonces, busquemos eso que nos hace felices, eso que nos lleve hacia ese sentido, eso que le dé significado a nuestras vidas, y aferrémonos a ello con todo. Bueno, ahorita con lo que decía Manny, les recomiendo ver la película de La Ballena. Yo la vi apenas esta semana, está muy buena.
sobre esa parte de dejarse simple y sencillamente y en el último momento darse cuenta de lo que realmente vale y querer arreglar todo en su última semana de vida. Así que se las recomiendo. Si tienen la oportunidad de verla, está muy llegadora. Pero te da una perspectiva de cómo, si algo te importa, realmente puedes hacer las cosas necesarias para el momento de darle una vuelta a tu vida. Y por mi parte, pues yo quiero comentar, en el sentido de la vida, más que una búsqueda o más que de estresarnos en caer en la frustración del, ay, es que ¿qué tengo que hacer con mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué esto? Más que una búsqueda, más que un buscar qué tengo que hacer, es importante que nos enfoquemos en ser. Es muy distinto del qué tengo que hacer a quién estoy siendo cuando hago las cosas. Porque si te enfocas por hacer es nada más cumplir algo y cumplir algo y cumplir algo y estresarte por qué más tengo que hacer. Puedes hacer 1000 cosas y no te van a llenar. El hecho está más en el disfrutar y en el estar descubriendo qué es el estar viviendo momento a momento. Ya cuando te enfocas en ser, en qué es en ser, en el disfrutar el momento, prestar atención, estar presente, realmente vas descubriendo las cosas que quieres, porque al momento en el que estás viviendo, en el que estás actuándola, vas viendo qué sí te gusta, vas viendo qué no, y por ahí vas dándole más forma a tu vida, como lo que ya nos mencionaba Manny, de descubrir qué es lo que te da felicidad, qué es lo que sí te llena, y vas descartando todo aquello que realmente no quieres en tu camino. Entonces, enfocarnos en el ser más que en el hacer. Y quiero terminar yo con una reflexión de una persona que admiro mucho, de la vida del buen Marco Antonio Regil, que todos lo conocieron, bueno, no todos, muchos lo conocieron por Atínale al Precio y este tipo de cosas. Una persona de mucha risa, 100 mexicanos dijeron, un conductor que hoy en día es un gran inversionista y contiene un podcast de muy chido. Y sigue programas de este estilo. Así todavía es conductor y se dedica mucho a lo que viene siendo la salud en todos los sentidos, y más que nada la salud de vida, que es vivir de manera que puedas tener una salud sin tener que llegar a los momentos de la salud de emergencia, ¿no? Digamos que la salud de vida viene siendo como la salud preventiva o de hábitos. Entonces, pero él platicaba mucho que su sentido de vida, cuando él era niño, él decía que él era el tercer cochinito. Si escucharon la canción de los 3 cochinitos, decía que el mayor quería ser rey y que le dieran miles de pasteles. El segundo quería irse en una barca, en una lancha y viajar, y se caía y se ponía a llorar según la canción. Pero decía que el tercero era el más pequeño y él se quería quedar con su mamá y ayudarla a salir adelante, y pues se iba a poner a trabajar. Y Marco Antonio platica que esa era su vida, ese era su sentido de vida. Él agarró esta canción y la hizo suya y se dedicó a eso, a sacar adelante a su mamá, y ese era el sentido de su vida. Cuando ya lo logró, se la pasó genial con su mamá. De hecho, tú lo escuchas platicar esta historia y se nota que sí era el sentido de su vida. Lo dice con un sentimiento, con lágrimas, alegría, con todo. Pero después su mamá falleció. Entonces el sentido de su vida cambia. El sentido de tu vida no va a ser siempre el mismo, como decía ahorita. Y su sentido de vida cambió en... Ya no quería ser una persona que solamente fuera alguien que le diera risa a la gente, que solo fuera entretenimiento, sino que dejara un legado positivo y hiciera un impacto bueno. Entonces se puso a hacer este tipo de cosas y a vivir de manera diferente. Y creo que es algo que quiero que reflexionemos el día de hoy todos los que estamos escuchando aquí en Qué Buena Pregunta, que el sentido de nuestras vidas va a ir cambiando. El sentido de nuestras vidas lo construimos nosotros mismos. Quizás la vida no tenga un sentido dado así para ti, mágico, pero qué hermoso es el poder construirlo tú mismo. Como me gusta esta frase muy bonita, que Dios te ama tanto que te bajó la pluma mágica, te bajó el lápiz y te dijo, aquí está el libro de tu vida, tú escríbelo, tú escribe tu historia. Te dejo ser libre, te doy chance, hazlo como tú quieras. Y así es la vida realmente. Se te abre el libro de la vida,
se te da la pluma mágica y te dicen, haz lo que tú quieras, hazlo como tú quieras. Y si tú te has creído la historia de que el sentido de tu vida ya está ahí escrito, tu destino, que ya no puedes cambiarlo, es una vil mentira. Alguien te lavó el cerebro, alguien te está haciendo vivir la vida que él quería. A lo mejor tu papá quiere que vivas sus sueños en ti, a lo mejor tus abuelos, tus tíos quieren que tú logres los sueños que ellos querían en tu vida, pero es tu vida. Tú tienes el lápiz, tú tienes la pluma, escribe lo que tú quieras y puedes empezar hoy mismo. No tiene que llegarte el $1,000,000 para que empieces a hacer el sentido de tu vida. No tiene que llegarte la super oportunidad, el super socio, no tiene que llegarte el super herramienta mágica para que logres ese negocio. Puedes empezar con lo que ya tienes. Haz lo que tú quieras, haz como tú quieras, es tu vida. Entonces, construye ese sentido, es muy personal, es con mucho amor. Y si en algún momento cambia ese sentido, abraza con cariño tu vida y di, ok, ya cumplí, ya lo hice con mucho cariño, ya lo hice con mucho amor, ahora el sentido de mi vida va a ser otro. Y yo te recomiendo que sea algo, como habíamos dicho, que ayude a los demás. Qué bonito sería que todos nos fuéramos de esta vida dejando un mundo mejor que como lo encontramos. Decir, desgarré todo mi cuerpo, lo gasté todo, me gasté todos los músculos, todos los dientes. Si alguien más quisiera cobrarse este cuerpo, ya no puede porque me lo gasté todo. Está lleno de golpes, está lleno de cicatrices. Se lo voy a entregar a Dios y le voy a decir, ¿sabes qué? Aquí está, ya no se lo puedes dar a nadie más porque viví al máximo. Y el mundo que yo dejé es más bonito o es de alguna manera mejor a como me lo entregaste. Y en ese momento, pues es cuando decimos, bien hecho, bien vivido. Quiero que cuando llegue ese momento en tu vida, que pues, digamos que es el culme de todo esto, que no vivas con un hubiera, que no vivas con cómo hubiera sido, sino que vivas con la frase, bien hecho, bien vivido, viví al máximo. Entonces el reto, la invitación para esta semana es que compartas aquí en los comentarios qué es lo que le da sentido a tu vida y cómo te has sentido viviendo al máximo, viviendo todo este tipo de cosas. Compártenos aquí qué le ha sentido a tu vida. Esto es algo muy bonito que si te lee alguien más puede también ellos decir, me gusta ese motivo, me gusta este sentido, esta acción, yo me uno a la causa, vamos a darle por aquí. Si tu sentido es vamos a salvar los árboles, salva todos los árboles. Si tu sentido es salvar a las ballenas, si es salvar a los bebés, si es salvar a la comunidad de cualquier tipo, a la comunidad gay, a los asiáticos, no sé, hay miles de causas y todas, ninguna causa es más grande que la otra, es lo que quiero decir. Todas las causas son mega geniales y qué bueno que existimos muchas personas con un sentido diferente que están haciendo de este mundo un lugar mejor. ¿Quieren decir algo más o nos vamos a redes sociales? Estoy bien. ¿Redes sociales? Gente bonita, a mí me encuentran en todos lados como Meni05J Manuel García para que vayan a seguirme ahí a esas redes sociales. Generalmente Instagram es donde estoy más activo, pero igual ahí todas las redes sociales me pueden seguir, mandarme un mensajito y demás. La red del negocio Flying Freedom para que también vayan a darse una vuelta. Ya estamos por recuperar, creo que ya estamos en fechas de que puedo recuperar la página para poderla activar. Y la música. La música próximamente, ya también recuperé el perfil de Spotify. Ya tengo mi perfil de artista nuevamente después de una batalla legal de 4 meses. Pero ya tenemos de nuevo perfil de artistas y próximamente estará saliendo la primer canción del disco Luz de Medianoche, para que vayan a escucharla. Ahí Manuel García, en Spotify. A mí, amigos, me encuentran como ai.chavimon, tu amigo Nacho en redes sociales. Los invito a que se den una vuelta. Ya estoy reactivando el canal de YouTube de tu amigo Nacho. Ahí vamos a compartirles los viajes que hemos aventado. Tenemos ahí videos anteriores que estaban muy pendientes, que es una deuda con ustedes que nos escuchan, con mis amigos, con mis seres queridos y con
persona porque se lo prometí. Así que los invito a que se den una vuelta, es con mucho amor ahí también. Y los invito a que nos dejen sus mensajes, comentarios, le den like y se suscriban. Mis redes sociales, David Paz, PazSP, ahí estamos para cualquier cosa. Esperamos que este capítulo y todos los demás les hayan gustado. Déjenos sus comentarios de todo, qué les gustó, qué no les gustó, en qué les gustaría que profundicemos más. Y las redes sociales de la banda Carga Positiva ya estamos subiendo a las plataformas de música. Y nuevamente, en cuanto tenga las fechas, les digo qué días van a salir las canciones, pero tenemos el plan de que ya ahora salga una canción por mes. Ya tenemos 3 canciones preparadas, grabadas ya ahora sí en nuestras manos. Ya nomás es de que salga por las plataformas que las distribuyen. Y las redes sociales del negocio pazcompany.com y todas las redes sociales de Paz Company. Muchas gracias por estar ahí al pendiente, por ayudarnos en las plataformas de Mercado Libre, que ya otra vez andamos ahí dándole con full. Y pues gracias totales. Bueno, esperamos que este podcast le dé más sentido a tu vida, porque a nosotros nos da mucho sentido, la verdad. Gracias por estarnos siguiendo. Se siente muy bonito y ver para atrás, ver cómo empezaste, y con que haya sido una persona, 2, 3, 4, 5, 700 seguidores ahorita en redes sociales, y lo sumamos todos ya son casi como 2,000, 4,000 seguidores, y juntamos Kawaii, son un chorro también. Gracias, porque una simple comentario, una simple frase que a veces decimos, un simple consejito, una simple historia que nos ha pasado y que les ha alegrado el día, que les ha ayudado en su perspectiva, a nosotros nos da mucho sentido y decimos qué bonito que estamos en esta bonita causa, en este buen podcast. Qué buena pregunta, con mucho cariño para todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima pregunta. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! Como dijo el gato con botas, no necesitas 7 vidas, solo una bien vivida, y por ella pelear hasta el final.